También durante el desarrollo hay estructuras en donde se producen los elementos formes de la sangre. Estos elementos formes de la sangre poco a poco van a generarse, pero no en todas las estructuras. Conforme avanza el mes de gestación hasta el nacimiento, se va a generar la hematopoiesis en diferentes lugares. Por ejemplo, en los primeros meses de gestación, en el primer trimestre, empieza rápidamente a generar los elementos formes de la sangre, el saco vitelino, y después poco a poco va decayendo. Y quien asume esta producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas es el hígado. Y el hígado lo mantiene en gran cantidad hasta el nacimiento. Posteriormente, una vez que el saco vitelino deja de producir la hematopoiesis, el vaso lo continúa, pero por corto tiempo nada más. Y la médula ósea empieza cerca a la mitad de la gestación y poco a poco va incrementándose y se mantiene incluso hasta después del nacimiento. Por ejemplo, ahora nosotros producimos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas gracias a la médula ósea. La hematopoiesis se produce en la médula ósea de los huesos. Aquí se hace una relación entre el sitio de la hematopoiesis, acá es eritropoiesis, formación de glóbulos rojos, inicialmente es saco vitelino, después es el hígado hasta el final de la gestación, el vaso un tiempo corto y después poco a poco incrementa la producción, la médula ósea, y se mantiene alta, incluso después de nacer, en la vida postnatal. Este es prenatal. Vemos que inicialmente el hueso de la tibia empieza con la producción, pero decae rápidamente. El segundo en dejar de producir la hematopoiesis es el fémur, y los que sí se mantienen son las costillas, en menor cantidad que el esternón. El esternón sí es en gran cantidad. Por eso es de que si se desea hacer un estudio de producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, si está bien o está mal esta fábrica que produce los elementos formes de la sangre, se puede hacer un estudio de la médula ósea y de preferencia en el esternón, porque es la zona donde más producción de eritropoiesis existe, y también es bien asequible porque ustedes lo pueden tocar rápidamente en la región anterior del tórax. Inicialmente las células que se producen son muy grandes y todas las células son inmaduras y se llaman blastos. Blasto significa inmaduro. Entonces mega es célula grande, megaloblasto es una célula inmadura muy grande. Macrocito ya está madurando la célula, pero sigue siendo grande. Claro que esta es mucho más grande. Entonces, y ya cuando nace ya tiene el tamaño normal, el glóbulo rojo, normocito, célula de tamaño normal. Aquí abajo vemos las cadenas de la hemoglobina. ¿Qué cadenas tiene? ¿Qué cadenas se va a sintetizar durante la edad gestacional? ¿Y qué cadenas se sintetizan después de que nace? Por ejemplo, la hemoglobina durante la edad gestacional se sintetiza gran cantidad de cadenas alfa. Y estas cadenas alfa se mantienen en gran cantidad incluso después de nacer. Durante la vida conceptual o intrauterina se produce gran cantidad de cadenas gamma, pero las cadenas beta son en pequeñas cantidades. Esta producción de cadenas beta y gamma se invierte después del nacimiento. No es inmediatamente después que nace, pasan por lo menos unas semanas, un mes, mes y medio, y ahí se invierte por completo, donde las cadenas gamma disminuyen grandemente y las cadenas beta se elevan. Ustedes saben pues que la hemoglobina es la formación de cadenas alfa y gamma para el feto y alfa y beta para el adulto. Entonces hay una hemoglobina de adulto y una hemoglobina fetal. Entonces la característica de las cadenas que se generan en la hemoglobina fetal son alfa y gamma, y en el adulto alfa beta. Esas uniones son las que van a caracterizar después
la afinidad por el oxígeno. Acá vemos entonces las características de la hemoglobina, que pueden ser hemoglobina de adulto o hemoglobina fetal. Y la hemoglobina en sí es una estructura que no es primaria, no es secundaria, es una estructura cuaternaria. Esta estructura cuaternaria o tetrámero, que también le llaman, está formado por 4 cadenas. 4 cadenas en las cuales cada cadena va a contener en el centro un hierro en estado ferroso, Fe2+, valencia 2, y un grupo prostético M que rodea el hierro. Y el oxígeno que transporta la hemoglobina se une a cada átomo de hierro, acá, en el centro. Por lo tanto, una molécula de hemoglobina puede transportar como máximo 1, 2, 3, 4 moléculas de oxígeno. Esta parte sí se entiende. Ahora, cada una de estas cadenas, por ejemplo esta cadena rosada, es esta de aquí que está acá abajo, en forma química, la porfirina. Es decir, la porfirina en sí son moléculas cíclicas formadas por 4 anillos pirrólicos. Este de aquí, que parece un triángulo con una base ancha, este es un anillo pirrólico. Entonces acá ponemos 1 en romanos, 2 en romanos, 3 en romanos, 4 en romanos. 4 anillos pirrólicos. Y esos anillos pirrólicos se van a unir mediante un enlace. Este enlace es enlace metilo. Entonces para unir estos 4 anillos pirrólicos utilizas 4 enlaces metilo. 1, 2, 3, 4. Y en el centro tienes el hierro en estado ferroso y todo lo que lo rodea es el grupo prostético M. Y aquí se une el oxígeno y esta es una cadena. Puede ser cadena alfa, cadena beta, cadena gamma. ¿Sí? Entonces aquí vemos pues como 2 cadenas alfa con 2 cadenas beta van a conformar aquí estas 4 la hemoglobina A en el adulto, que es el 97% de toda la hemoglobina en el adulto. Pero 2 cadenas alfa más 2 cadenas gamma es la hemoglobina A2 también del adulto. Pero 2 cadenas alfa más 2 cadenas, estas cadenas alfa y cadenas gamma, estas son alfa y delta. Es un error, disculpen. Entonces en el adulto se encuentran 2 cadenas alfa con 2 cadenas beta unidas. Acá están las 4 cadenas. También se encuentra en forma opcional 2 cadenas alfa con 2 cadenas delta. Este es también lo que se encuentra en adultos, pero entre estas primeras y estas segundas, la mayor proporción de hemoglobina es hemoglobina A alfa beta. La hemoglobina A2 alfa delta es la menos frecuente. En más frecuencia y mayor proporción es la hemoglobina A1. Y esta cadena 2 alfa 2 gamma es la hemoglobina fetal. Ahora, la sangre, ¿cómo recorre antes y después de nacer? Pues observamos que antes de nacer todo el sistema cardiorrespiratorio está obviamente irrigado, pero esta irrigación también tiene un aporte de sangre por el cordón umbilical, que viene obviamente que lleva sangre, la cual tiene el cordón umbilical una vena y tiene 2 arterias. Este cordón umbilical, la vena umbilical, es la sangre que proviene de la madre. Acá tenemos la placenta y acá la parte materna. Entonces la sangre que proviene de la madre atraviesa la placenta, llega a la vena umbilical y acá este es el ombligo, atraviesa el ombligo, la vena umbilical, y esta sangre ingresa y se mezcla con las venas que se encuentran cerca al hígado, como la vena porta, la vena cava inferior, y aquí una vez mezcladas, ascienden hacia el corazón. Sabemos que las venas cavas llegan a drenar la sangre en la aurícula derecha, en el lado derecho del corazón, no es en el lado izquierdo, y esta cavidad se llama aurícula.
Entonces ahí llega la sangre mezclada a esa cavidad que recibe sangre ya con aporte de sangre oxigenada por la madre, y parte de la sangre desoxigenada del feto pasa después al ventrículo, y de ahí pasa a la arteria pulmonar para ir hacia los pulmones. Pero como los pulmones no están expandidos porque el feto todavía no respira, entonces estos pulmones están colapsados, están digamos arrugados. La presión para ingresar la sangre a los pulmones es muy alta, entonces felizmente hay una ruta de desfogue y se va hacia esta comunicación que se llama ductus arterioso y se comunica con la aorta, y la sangre ya pasa hacia la aorta. Por eso tiene a cambiar la coloración de la sangre a un tono un poco moradito, por la mezcla de la sangre oxigenada con desoxigenada, y esa sangre ya va hacia todo lo que son tórax, abdomen, miembros inferiores. Y vemos acá pues las dos arterias umbilicales como llevan sangre desoxigenada. Aquí se ha invertido, la vena umbilical lleva sangre oxigenada y las dos arterias umbilicales llevan sangre desoxigenada. Entonces, ¿qué vasos sanguíneos se encuentran en el cordón umbilical? Una vena y dos arterias. Iniciales ABA. A de arteria, B de vena, la otra A es de arteria. ABA. Y aquí la arteria no lleva sangre oxigenada, la arteria lleva sangre desoxigenada. La que lleva sangre oxigenada es la vena. Otra característica que vemos acá es que la aurícula derecha se comunica con la aurícula izquierda acá hay una comunicación entre ambas aurículas. Le llaman válvula del agujero oval. Entonces la sangre puede pasar no solamente de la aurícula al ventrículo, sino de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Entonces vemos pues que la circulación ingresa a la aurícula derecha, pasa a la aurícula izquierda, pero también pasa al ventrículo derecho. Ingresa aquí y se combina. Es diferente, por ejemplo, ya cuando naces. Cuando naces se corta el cordón umbilical, el aporte de sangre materno ya no existe. Y aquí lo que antes era vena umbilical, ahora se llama ligamento redondo. Ya no hay combinación de la sangre, entonces todo esto es sangre desoxigenada, ya no llega sangre mezclada a la aurícula derecha. Y esta sangre en la aurícula derecha ya no pasa hacia la aurícula izquierda porque este agujero oval se cerró. Ya está cerrado, como dice acá, agujero oval cerrado por una válvula. Ya no se comunican las aurículas, solamente pasa la sangre de la aurícula de arriba hacia abajo, hacia el ventrículo. Y del ventrículo la sangre pasa a los pulmones. Obviamente cuando nace, ya los pulmones se han expandido, se han llenado de aire, y así expandidos ofrecen menos resistencia para ingresar, entonces la sangre va de frente a los pulmones para que esa sangre desoxigenada se oxigene, y esta comunicación se va a cerrar, ya no va a pasar sangre hacia la aorta. Por lo tanto, de lo que era un conducto o ductus arterioso, ahora se cierra y se forma un ligamento arterioso. Es decir, ese conducto se oblitera, se cierra, y hace de que esta comunicación ya no exista. Y la aorta solamente transporta sangre oxigenada. Por lo tanto, aquí se han cerrado tres comunicaciones, tres conductos. Uno, la vena umbilical se cerró y ahora ya se transformó en ligamento redondo. Aquí también el conducto arterioso se cerró y también se transformó en ligamento arterioso. Y esta comunicación entre las aurículas, la comunicación interauricular por el agujero oval, se cierra por una válvula. Ya permite que la sangre de las cavidades del lado derecho del corazón no se mezclen con las sangres del lado izquierdo del corazón, y se mantiene así la circulación pulmonar
y la circulación sistémica, cada uno en sus compartimientos correspondientes.